$26 millones al año en el periodo 2010-2014. También revela que el régimen es socialmente rentable, pues por cada dólar exonerado en este periodo las empresas generaron en promedio $5.7 para el país. Asimismo, en los últimos 5 años el nivel de empleo directo generado tuvo un crecimiento promedio anual del 8% al llegar a 77.919, dato bastante exacto, empleos directos formales en el 2014. Hoy se nos llenó la mesa de RTN Revista para tratar este tema. Tenemos con nosotros como invitadas a doña Laura Bonilla, presidenta de Dexco, doña Cindy Medaglia, analista económica de Procomer, al diputado Francisco Camacho del Partido Frente Amplio y a don Alex Mora, ministro de Comercio Exterior. A todos y todas les agradezco muchísimo participar con nosotros acá en la mesa de RTN Revista. Datos importantes, pero yo primero quiero preguntarle al señor ministro, a don Alex, ¿por qué es que se genera, por qué es que hay un debate público alrededor de si el modelo de zonas francas en el país es el adecuado? ¿Qué provoca esta discusión país en estos últimos meses? Bueno, buenos días y muchas gracias, Francisco, a doña Laura, a doña Cindy, y a ustedes por la oportunidad. En realidad, desde el punto de vista de la transparencia que Procomer y Comex han procurado mantener con respecto a el régimen de zonas francas, tanto en cuanto a su administración como en cuanto a su impacto, regularmente se hacen estudios que valoran la evolución del régimen. Este es el último, el más reciente estudio, con ese propósito básicamente. Es un propósito de rendición de cuentas, es un propósito de poner sobre la mesa los resultados de algo que, como sabemos, supone para el Estado costarricense sacrificar algo, es decir, dar un incentivo. Y creemos pues que en esa lógica y en la responsabilidad que como administradores del régimen la ley nos da en Procomer, y aquí estoy un poco en mi rol de presidente de Junta Directiva de Procomer, además del rol de ministro, pues es fundamental dar este tipo de información para que contribuya de manera técnica y de manera objetiva al debate, sabiendo que pues ha habido algunas sugerencias de revisar temas del régimen, y el presidente Solís y el Ejecutivo pues ha planteado la negativa a abrir un debate sobre el mismo, o particularmente a plantear modificaciones al régimen en este momento, y este estudio pues viene a sustentar, creo yo que con creces, esa posición del presidente Solís. Doña Cindy Medaglia, quien me imagino ha participado intensamente en la generación de este informe. ¿Por qué no nos habla usted de algunos datos importantes que la ciudadanía deba saber sobre qué ha arrojado el estudio respecto al papel de las zonas francas en el desarrollo económico nacional? Mucho gusto. Bueno, para comentarle, como antecedente, Procomer realiza esta estimación desde el año 2006. Actualmente hay 4 versiones previas. Sin embargo, en esta oportunidad sí queríamos garantizarnos el tener una metodología lo suficientemente robusta, por lo cual para la realización de este estudio lo que hicimos fue conformar una comisión interinstitucional conformada por los equipos económicos de Procomer, Comex y CINDE. Entonces es un trabajo que va englobado por las 3 instituciones. Asimismo también tuvimos validación en la parte metodológica por parte de connotados expertos como Ramón Padilla de la CEPAL, don Jorge Vargas del Estado de la Nación, la gente del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas. Entonces en la parte metodológica pues sí está bastante robusta y validada. Como parte de los resultados, sí el estudio confirma que el modelo de zona franca es un modelo productivo socialmente rentable. Estamos generando un resultado de que por cada dólar que el Estado exonera a las empresas de zona franca, estas empresas generan un beneficio país de $5,7. Estamos hablando de un retorno del 570%. Estamos hablando de un sector que genera salarios promedios 1,8 veces más altos que el salario privado. También estamos hablando de un sector que genera más de 80,000 empleos directos, 41,000 empleos indirectos.
En el caso de encadenamiento, genera 1.573 millones de dólares por encadenamientos. También estamos hablando de un sector inclusivo en el tema de empleo. 40% de las personas empleadas en el régimen son mujeres. Y en general, o sea, realmente el estudio confirma que el régimen de zona franca ha resultado beneficioso para el país. ¿Cuál es el tipo de empresa que está dentro del régimen de zona franca, digamos? ¿Qué empresas, si pudiéramos entrar a una zona franca, que son de paso restringido, ¿verdad? Pero si pudiéramos entrar a ver qué empresas hay en zona franca, ¿qué tipo de empresas nos topamos? En realidad eso es lo interesante, o sea, el régimen es totalmente inclusivo para todas aquellas empresas que puedan cumplir con los requerimientos que se les exige. En este caso, para contarte la fotografía, el 51% de las empresas en este momento son del sector servicios, sector calificado como equipo de precisión y médico, también hay un porcentaje importante de empresas agroindustriales, entonces en realidad sí está conformado por empresas de todo tipo. Y eso de alguna forma confirma que los beneficios se permean a todas las actividades productivas del país. Empresas exportadoras. Exactamente. De hecho, el 51% de las exportaciones de ese país se deben al régimen de zona franca. Tenemos con nosotros, recordarles a doña Laura Bonilla, que es la presidenta de Cadexco. ¿Debe el país seguir apostando a una mayor generación de zonas francas, de que vengan empresas, promover, de que vengan empresas específicamente para este régimen? ¿Cuál es la posición de Cadexco? Sí, claro, más bien Cadexco aplaude, avala el estudio de Procomer. Ha sido un modelo exitoso, el cual está generando empleo y yo creo que debemos continuar con este modelo. Más bien a la Cámara Exportadora le preocupa el mensaje que le estamos enviando a los inversionistas extranjeros, ¿verdad? Que a veces incluso hay una incertidumbre. Yo creo que en eso deberíamos de cambiar y tener un modelo positivo. Porque, ¿cuál mensaje es el que se le está mandando? A veces como que ya el modelo zona franca no va, que no queremos, que queremos que las empresas paguen impuestos, entonces yo creo que eso le crea una incertidumbre a los inversionistas y también a los que están acá. Yo creo que más bien deberíamos hasta la gente que ya está establecida que reinvierta y que haya ampliaciones en sus plantas. A mí me parece que es una lástima que Costa Rica desperdicie la excelente imagen que tiene en el mundo de que hacemos las cosas bien, que vivimos en un país de paz, que no tenemos ejército, que respetamos las garantías sociales. Entonces yo creo que es una lástima que más bien Costa Rica estemos dando un mensaje negativo a un modelo que ha sido exitoso. Pero dice el señor ministro que el gobierno ha dicho no se debate, no se va a abrir. Sí, claro, y esa tiene que ser, claro, esa es una posición inteligente. ¿Y por qué dice usted que es una lástima que se le está dando mensajes si el mensaje es ese? No, por cierto, digamos, mensajes que han salido ahí negativos, pero la posición del presidente ha sido muy clara, que esa tiene que ser el mensaje y por ahí es donde Costa Rica debe de ir. Yo incluso ahí le agregaría un poco más de cómo hacer para estimular la zona franca en las zonas rurales, para generar empleo en zonas rurales y pasarnos un poco a la agroindustria. Tenemos también con nosotros a don Francisco Camacho, diputado del Frente Amplio. Se habla de 77,000 personas empleadas, se habla de un retorno, decía doña Cindy, del 500% de generación de dinero, digamos, por cada dólar exonerado. Pero ¿qué otros beneficios o cuál es la visión desde el Frente Amplio sobre si este es el modelo a seguir, si la exoneración de impuestos es la forma de atraer inversión extranjera? ¿Cuál es la posición desde ustedes, don Francisco? Muchas gracias, don Randall, señor ministro. Buenos días, Cindy, doña Laura, hola, buenos días. Bueno, nosotros consideramos, Randall, que si existe un modelo que está dando réditos, que está siendo exitoso, pues obviamente lo que se debe hacer es reforzarse. Sí creemos, por supuesto, en los empleos de calidad. Si estamos en nuestras universidades formando jóvenes y profesionales calificados, pues obviamente tenemos que generar las condiciones para que se puedan emplear y para que puedan obtener de ahí réditos importantes por todo el esfuerzo. Me parece que en este momento, por ejemplo, las zonas francas que están desarrollando productos de alta tecnología están abriendo espacios importantes para egresados del Instituto Tecnológico de Costa Rica, por ejemplo. Hoy día también tenemos una situación con Intel que ha venido reduciendo productividad, lo que representa que muchos de estos profesionales de alguna manera hayan puesto en riesgo la posibilidad de mantenerse empleados.
Nosotros creemos que también es importante apuntar hacia otras posibilidades de emprendimiento más locales también. Y tal vez no concentrarnos tanto en generar a que nuestros profesionales sean empleados, sino que cada vez sean más empresarios. Y tenemos que apostar mucho a las pymes y a las MIPYMES también para que el desarrollo sea más integral. Ahorita hablaba doña Laura de los sectores rurales y nos parece a nosotros que no son atractivos para el desarrollo de zona franca y lo hemos demostrado. Turrialba, por ejemplo, en Cartago no ha sido precisamente un ejemplo exitoso de zona franca, pero sí de desarrollo de MIPYMES y de pequeña empresa que podemos comenzar a tratar de incentivar para lograr también esas fuentes de empleo importantes que tanto necesitamos Doña en Laura, este país. quería replicarle. Sí, claro, pero yo siempre he dicho que en Costa Rica sí se puede, y quitándome la camiseta presidenta de la Cámara, yo también soy exportadora y pertenezco de una familia de agricultores. Él me conoce perfectamente porque Claro, somos cartagos. por supuesto. ¿Y qué hicimos ahora? Recientemente entramos al régimen de zona franca dándole valor agregado a la yuca, porque la idea es Costa Rica de cambiar su modelo, ¿verdad? De estar exportando la piña fresca, la yuca fresca, porque ya hay países más baratos que están compitiendo. Entonces, démosle valor agregado. Entonces, empresas como nosotras de zona rural es lo que tenemos que hacer, cambiar y empezarle a dar valor agregado y introducirnos a esta. Y no es imposible, le voy a decir. En zona rural la inversión no es mayor como aquí en área metropolitana, son $500,000 y uno perfectamente puede estar. Hay que ser ordenado, sí, o sea, hay que entregar informes y todo, pero sí quiero dar el mensaje que sí se puede, y Costa Rica debe incentivar en las zonas rurales estos modelos, que la gente empiece a dar valor agregado. Al señor ministro, don Alex Mora, y además hay un plan país al respecto en el desarrollo de ciertas zonas del país, zona norte, zona de Punta Arenas, donde el tema zona franca también es importante y también se está pensando para estas zonas de desarrollo. Claro. A ver, a mí me parece que lo que el diputado ha mencionado, me parece que es un muy buen punto de partida para elaborar un poquito sobre lo que nosotros mismos hemos identificado en el estudio como los retos y las oportunidades que tenemos. Don Francisco tiene toda la razón en el sentido de que, bueno, primero, el modelo Zonas Francas es en este momento una política de Estado en Costa Rica. Y creo que todos los grupos políticos así lo reconocen. Es algo que está funcionando, pero es algo que es perfectible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a perfeccionar? Yo creo que esa es la discusión. Y ahí nosotros estamos identificando varias oportunidades de mejora. Una primera, muy importante, la mencionó don Francisco, es justamente los encadenamientos productivos con empresas locales. ¿Cómo hacemos nosotros para que el régimen de zona franca, cuyo propósito no es generar pequeña y mediana empresa, su propósito es otro, ¿verdad? Pero cómo le sacamos nosotros también millaje a su propósito central, ¿verdad? Que es atraer inversión extranjera y generar exportaciones, ¿verdad? Y sobre esa lógica, generar desarrollo. Bueno, ¿cómo hacemos que esas empresas, que esa inversión que viene a Costa Rica eche raíces más profundas? La manera es como lo ha descrito don Francisco. Encadenar esas empresas con empresas nacionales. Doña Laura ha hecho un complemento muy importante. Doña Laura, obviamente, en su experiencia como empresaria en el sector agrícola, ahora está pasando a la agroindustria, ¿verdad? Que es una evolución natural, es una evolución de pasar de producir un producto con relativamente bajo valor a un producto con mucho más valor agregado, ¿verdad? Y esa es la lógica en la cual nosotros tenemos que mover el régimen. Además, doña Laura planteó el tema de las zonas fuera del gran área metropolitana. Los diputados que hicieron la reforma en el año 2010 crearon una diferenciación entre el tratamiento a las empresas que operan en zona franca adentro del gran área metropolitana y las que operan fuera. Afuera ellos dieron inversiones más bajas y plazos más largos para las condiciones y los beneficios del régimen. Lo que estamos viendo es que luego de estos años de que ya la reforma ha venido funcionando, todavía no hemos logrado, ¿verdad?, un movimiento agresivo de más inversión afuera del Gama. Y eso tiene que ver, yo diría, con tres cosas fundamentales. Lo primero es infraestructura. Lo segundo es
recurso humano. Y aquí también estoy hablando de un tema de formación, de un tema de emprendedurismo, como lo mencionaba don Francisco. Necesitamos poder visibilizar y capacitar y apoyar a los empresarios para que puedan entrarle a este tipo de oportunidades y de emprendimientos. Y el tercero tiene que ver con unas condiciones que son condiciones complejas. Por ejemplo, financiamiento. Sin financiamiento, sin banca para el desarrollo, no es real que nosotros podamos hacer que esos empresarios pequeños, sobre todo fuera del Gama, puedan vincularse a los procesos de zona franca, que son además vinculadores a la globalización, ¿verdad? Y además que hemos tenido un recambio productivo, ¿verdad? Yo entiendo un poco la posición del diputado Camacho cuando habla, tiene que ver específicamente de eso, con la formación. Estamos viendo que en zona franca hay muchísimo más empresa de avance tecnológico, ¿verdad? Y muchísima menos maquila, ¿verdad? Hemos tenido unos años de recambio productivo en ese sentido, pero no... Realmente no se ve realmente sí son maquiladoras, pero de alta tecnología. Claro, no son maquila de botón, ¿verdad? Exacto, de botón exacto. y algodón, ¿verdad? Exacto. Por eso me parece que el gobierno debe de incentivar más la agroindustria y en zona rural, porque hacemos más encadenamiento, porque esas empresas de componentes, la tecnología que ocupan es mucha de alta tecnología. Entonces, le es una inversión gigantesca. Y digamos al costarricense, no puede encadenarse. Cambio, con la agroindustria o con otros sectores es más fácil que el costarricense se encadene y le produzca servicios o bienes a las zonas francas instaladas. Quería volver con doña Cindy Medaglia, que nos estaba brindando datos. Claro. Y yo quería preguntarle que además del tema laboral, ¿verdad? Además de los más de 77,000 puestos de trabajo que actualmente están en las zonas francas, ¿qué más le está dejando este modelo de desarrollo al país, digamos, según los datos recabados? Sí, yo creo que es importante mencionar que este régimen no solo genera, como se menciona, beneficios para los trabajadores, estamos hablando de salarios más altos que de alguna forma vienen a dinamizar la economía, sino que también permea otras instituciones del país. Por ejemplo, en el caso del INA, 20,5% millones generaron estas empresas, que representan el 12% del presupuesto anual del INA. También, por ejemplo, en el caso de la Caja, el año pasado estas empresas y trabajadores aportaron 434 millones. Esto representa en conjunto el presupuesto anual del Hospital Calderón Guardia y San Juan de Dios en conjunto. Entonces hay que tener esa idea global de que no solo beneficia a los trabajadores y a la empresa en sí, sino que también apoya el desarrollo social y económico del país. Y también estamos hablando de exportación, puertos, ¿verdad? Todo ese proceso. Exacto, de hecho ha aportado, por ejemplo, en el caso de exportaciones, es un 51% de las exportaciones totales de Costa Rica. Sin duda, las empresas del régimen han aportado a esa diversificación en productos y en mercados que actualmente tenemos. En el caso de los encadenamientos, como estaban conversando ahorita, también destacar que ha aumentado ese porcentaje de compras locales. De hecho, en los últimos 5 años, ese porcentaje pasó de un 21% a un 31%. Eso quiere decir que ha aumentado 11 puntos porcentuales en los últimos 5 años. Esto lo que quiere decir es que más empresas locales han logrado adaptar su producción a estos procesos de estándares internacionales para lograr ser proveedoras de estas empresas de zona franca. Un dato que yo le agregaría de importancia es, está bien, aunque no se le paga impuestos al país, el país recoge porque se hace una economía alrededor de la empresa. Entonces se hace a una soda, hacen farmacia, hay un salón de belleza, se desarrolla una economía pequeña y el gobierno pasa recogiendo los impuestos de todos los servicios que están alrededor. Decía, diputado Frank Camacho, decía el señor ministro de Comercio Exterior que el modelo es perfectible. ¿Qué aportes le haría a usted a cómo mejorar el modelo? Bueno, no solo es perfectible, también tenemos una situación, es muy dinámico, depende muchísimo el régimen de zona franca del movimiento global de la economía.
si no hay condiciones de exportación de determinados productos que se están fabricando en el país porque la empresa se estableció aquí para cubrir esa demanda, en el momento en que esa demanda ya no se reduzca, tenemos el problema de que las empresas también se contraen. O sea, no es que solamente tiende a expandirse, también tiende a contraerse. Inclusive ya tuvimos situaciones en los años 80 cuando aquí se desarrolló, cuando empezaron las zonas francas, que principalmente eran maquiladoras de tela, de productos de ropa, y cuando se dio la situación del boom asiático, ¿verdad? Cuando el monstruo asiático comenzó a levantar, pues sufrimos serias consecuencias en el país, específicamente lo que tenemos más cercano nosotros los Cartagos, el Parque Industrial de Cartago, prácticamente cerró y ahora ha comenzado de nuevo a reconvertirse, pero ha sido un proceso relativamente lento. Bueno, Por tenemos eso, recientemente la empresa, la Wrangler, que se tuvo que declarar en quiebra también, ¿verdad? era la empresa más longeva de producción de pantalones en el país y también tuvo que trasladar operaciones. Yo fui testigo del cierre de Zimmer, por ejemplo, en el Parque Industrial de Cartago, dolorosísimo hablarle a los trabajadores de que ya era el último día de operaciones. Estuve en Corporación Fara también cerrando, desmantelando. También acaba de cerrar operaciones, no sé si se dieron cuenta, Colados Gerber en el Parque Industrial de Cartago, se trasladaron operaciones hacia México. O sea, es un sector dinámico. Por eso es importante mucho apostar a nuestras iniciativas. Lo que hace doña Laura es importantísimo porque ella lo está haciendo desde adentro y lo que produce y lo que ella intenta colocar en el mercado es nuestro producto y busca mercados y posibilidades para mantenerse. Bueno, pero hablábamos de cómo hacerlo, qué aportarle al régimen para que sea mejor, digamos, propuestas para aportarle al régimen para que, como decía el señor ministro, como es perfectible, ¿qué ideas hay para mejorarle? Bueno, de ahí, la idea es seguir diciéndole al mundo de que Costa Rica es un país con grandes posibilidades, con mano de obra calificada, con personal altamente responsable. Aquí todo el mundo se pone la camiseta de la empresa, la rotación de personal es bajísima en las empresas de zona franca y eso es algo de lo que definitivamente llama muchísimo la atención a los inversionistas. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer para atraer más inversión extranjera directa al país es tener una muy buena promoción en el exterior de las posibilidades. Por ejemplo, somos un país verde, 98, casi 99% de la producción de energía es limpia y eso definitivamente a muchas empresas hay que decírselo para que vuelvan a ver con buenos ojos a Costa Rica y no vayan a producir a otros lugares con energía térmica o energía nuclear. Señor ministro. A ver, estoy absolutamente de acuerdo con el enfoque, tanto como lo ha mencionado don Francisco como doña Laura. Voy a elaborar tal vez un par de ideas de cómo estamos planteando este reto que se está discutiendo. Primero, estamos trabajando y en los próximos par de semanas esperamos tener listo un análisis justamente sobre los retos de llevar la inversión fuera del gran área metropolitana y ese análisis va a estar acompañado de una propuesta de estrategia. Esa estrategia esperamos que sea una estrategia inclusiva. Tiene, desde mi perspectiva, un reto muy interesante, es un reto en el cual me parece que los diferentes grupos políticos y, por ejemplo, la experiencia que tiene don Francisco en actividades comunales va a ser muy importante. A ver, nosotros como país, para poder operar adecuadamente un proceso de llevar la inversión afuera del gran área metropolitana, necesitamos que las comunidades estén organizadas. Necesitamos la contraparte regional, que se llama en el modelo Zonas Francas o en el modelo de desarrollo con énfasis en regiones. Y ustedes han visto el énfasis que se ha venido poniendo en el país, particularmente a partir del inicio de esta administración, en la discusión regional. Porque es la forma de nivelar el desarrollo, de que el desarrollo no se nos concentre en el gran área metropolitana, sino que el desarrollo en realidad esté distribuido en todo el país. Un objetivo que como sociedad queremos tener. Entonces, en esa lógica, estamos planteando una estrategia que la llamamos la estrategia de nuevos campeones. Lo que queremos es justamente que Turrialba, que Liberia, que Limón, que Orotina, que Golfito, ¿verdad?, se despierten, se activen,
que las fuerzas vivas, las municipalidades, se sienten a trabajar con nosotros, con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Agricultura, que hagamos un trabajo en equipo para crear y acordar modelos de vinculación que nos permitan tener contrapartes en las regiones para efectuar este tipo de vinculaciones. Ese es el primer tema. El segundo tema tiene que ver con la identificación de los retos. Cada región tiene retos diferentes, ¿verdad? Si uno ve Guanacaste, si uno ve la zona de Turrialba, la zona norte, ¿verdad? Uno encuentra que hay retos distintos en cada una, y entonces nosotros estamos proponiendo utilizar una metodología que le llamamos de ecosistemas productivos, donde nosotros definimos un ecosistema, mapeamos un ecosistema, vemos cuáles son los diferentes elementos que están en ese ecosistema productivo, cuáles están fuertes, cuáles están débiles, y en un trabajo conjunto, sector privado, sector público, valoramos cómo intervenir y cómo mejorar esas áreas débiles que están en ese ecosistema regional. Y una de las áreas más importantes es recurso humano, como se ha mencionado acá. Entonces, bueno, en estos días hemos estado trabajando en la reglamentación de un inciso de la ley de zona franca, que básicamente nos permitía a Procomer y a Lina hacer alianzas justamente para ir a trabajar con las empresas en poder sentarnos a afinar las ofertas de formación, sobre todo técnica, y en áreas nuevas en las cuales no hay en este momento capacidad instalada, ¿verdad? Eso es fundamental. El otro tema, como lo ha mencionado doña Laura, nosotros estamos valorando redefinir un poquito el modelo y las variables con las cuales nosotros medimos los encadenamientos. Hasta ahora hemos medido encadenamientos productivos básicamente a partir de las compras locales que se hacen por parte de las empresas de zona franca. Bueno, queremos incorporar una nueva variable, que es la variable del empleo indirecto, ¿verdad? Queremos que el empleo indirecto se convierta en un parámetro que nos permita valorar justamente encadenamiento. Porque si hay actividades que generan mucho empleo indirecto, son actividades que vamos a definir como más encadenables. Así que esos elementos, digamos, esas figuras y esas formas de trabajo las estamos planteando directamente. Ahora, don Francisco ha mencionado un elemento también muy importante, la promoción en el exterior. Yo quiero llamar la atención aquí sobre dos cosas que son fundamentales. Hay más de 3.500 zonas francas en el mundo. Antier estaba leyendo cuando me preparaba para estos días que 3 ciudades chinas que han establecido nuevas zonas francas entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año inscribieron en esas zonas francas 19.500 empresas nuevas. Imagínense ustedes, ¿verdad? Nosotros tenemos 311 empresas en el régimen, pero en China, en medio año, se incrementan casi 20.000 nuevas empresas en zona franca. Entonces, el reto que tenemos de poder competir, de monitorear qué está pasando afuera y de cómo nosotros respondemos y cómo nosotros ajustamos nuestra oferta país, que es una oferta de temas públicos, pero también una oferta de participación, justamente el sector productivo, el sector privado, ¿verdad? Cómo nosotros lo podemos vincular y cómo podemos hacer un trabajo de mayor dinamización y agilización. Bueno, les quiero agradecer muchísimo. Sé que esto da para que estemos hablando de aquí hasta mañana y después ir de romería hacia el Cartago de ustedes, pero se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle muchísimo a doña Laura Bonilla, presidenta de Cadesco, a doña Cindy Medaglia, analista económica de Procomer, al señor ministro de Comercio Exterior, don Alex Mora, que siempre es un gusto tenerlo por acá, y también, por supuesto, siempre es un gusto tener por acá a don Francisco Camacho, diputado por el Frente Amplio. Un tema que seguiremos discutiendo. Le entendemos de que no es un tema que se esté de discusión, pero siempre es importante hablar del tema como lo hicimos en esta mesa, porque todo esto aporta a la mejoría y a la visión económica de crecimiento país que tenemos. Son las 7:40. Nosotros vamos a un corte comercial y volvemos con más información acá en RTN Revista. Put your head on my shoulder.